Hola amigos de Filmoteca Villaverde. Cuando son las 6:02 de la tarde, aquí estamos con una nueva sesión de este programa que, entre otras, nos trae una serie de películas de lo más arriesgado, inquieto de ese cine que no es tan sencillo ver en las grandes salas, pero que desde el punto de vista artístico, bueno, pues tiene un nivel importante. Es el caso de My Mexican Pretzel, la película de Nuria Jiménez Lorán, con la que tenemos la suerte de compartir un ratito de charla y de presencia con ella. No es fácil conseguir conseguir quedar con ella porque está que no para, sigue todavía con la promoción de la película, todavía no contaba que no ha podido empezar a preparar su próximo trabajo debido a la cantidad de citas, entrevistas y demás, todo ello relacionado con My Mexican Pretzel. Y bueno, pues Nuria, pues muchas gracias por estar aquí y por haber hecho ahí este hueco y Bueno, yo quería que nos contaras, como sabemos que eres poco partidaria de hablar de la película antes de verla, pues no vamos a ir a lo tópico de cómo surge la película. En fin, pues cuéntanos si quieres qué es lo que vamos a ver, qué es lo que va a ver el espectador, cuéntanoslo a tu manera y luego habrá ocasión de comentar y entrar más en profundidad de detalles. bueno, para empezar, buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros también por invitarme, que me hace mucha ilusión, y a quienes veáis la película, que espero que la disfrutéis. Básicamente, para mí, cuanto menos sepáis sobre la película, mejor. O sea, cuanto menos sepáis para verla, mucho mejor. Sí que entiendo que al principio hay cosas que quizá os pueden llamar la atención, que os pueden parecer extrañas. Para mí es muy importante dejarse llevar, como subirse a un tren y a ver a dónde os lleva, ¿no? Como irse de viaje sin saber exactamente a dónde vas a llegar. Pero bueno, espero que os guste, y como dice Miguel Ángel, pues cuando acabe la película ya todas las curiosidades o preguntas que surjan pues las resolveremos y las podemos charlar un poco de lo que os ha parecido. Perfecto, pues vamos a arrancar este viaje. Genial. Recordamos, como siempre, a todos los seguidores de Filmoteca Villaverde que podéis participar al acabar la película, preguntando a Nuria, comentando cualquier cosa que consideréis. Lo más cómodo es el número de WhatsApp que tenéis en la pantalla, 91 521 86 76, o bien en el hashtag Filmoteca Villaverde. Pues damos paso a la película y enseguidita, hacia las 7:20, la película dura escasamente la hora y cuarto, con lo cual a las 7:20 estamos todos aquí en la pantalla. De momento, My Mexican Pretzel, dirigida por Nuria Jiménez Lorán en el año 2020. Muchas gracias y hasta ahora. Hola de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Ante todo, disculpas por el fallo que ha habido con la contraseña, pero bueno, que creemos que ha podido ver todo el mundo la película y si alguien ha empezado tarde o no lo ha conseguido, que lo avise y que grite. Nuria, gracias de nuevo por estar aquí. A Y bueno, vosotros. por entrar de lleno en My Mexican Pretzel. Empezamos por el principio y luego poquito a poco vamos avanzando. Este documental, esta película que parece un documental, pero que no lo es, una ficción que parece que es ficción, pero tampoco tenemos muy clara. Una película que tampoco tenemos clara si es película, porque según nos vas a contar ahora te la encuentras medio hecha, te encuentras las imágenes. Luego, claro, hay un proceso de creación que no estaba en lo que tú te encuentras. Pero cuéntanos, ¿te encuentras las bobinas, unos rollos de película, haciendo una mudanza con tu madre en casa de tus abuelos? Y a partir de ahí, cuéntanos. Sí, sí, bueno, básicamente cuando murió mi abuelo en Suiza, pues acompañé a mi madre para hacernos cargo pues de las cosas que dejaba, papeles y todo eso.
Y entonces pues fue cuando encontramos esas bobinas, ¿no? Que eran con más o menos una cincuentena de bobinas, la mayoría de 16 milímetros, algunas de 8, pues estaban ahí en el sótano de mi abuelo y yo no sabía ni que existían. Entonces pues me entró mucha curiosidad, obviamente fue como descubrir un tesoro y le pregunté a mi madre si nos las podíamos traer a Barcelona, así lo hicimos en coche. Y una vez en Barcelona, que es donde vivo, pues empecé a digitalizar todas las bobinas para ver qué es lo que contenían y en qué estado estaban. Entonces fue una sorpresa descubrir que estaban en un estado maravilloso y, y bueno, ya empecé a querer hacer algo con ellas. No sabía qué exactamente, pero sí sabía lo que no quería hacer. Y no quería hacer un documental biográfico, pues tipo convencional, clásico, sobre la vida de mis abuelos, ¿no? Entonces, como no sabía qué quería hacer exactamente, empecé primero a experimentar con el material, a jugar con las imágenes, a establecer un vínculo con ellas a través de explorar un poquito a dónde me podían llevar, hacía piezas cortas, solo con las imágenes, no tenían sonido. Y al mismo tiempo, en paralelo, iba escribiendo todas las ideas que se me ocurrían sobre cualquier tema. Y así estuve trabajando 3 años en paralelo. Y a partir del cuarto año empecé a buscar formas de encajar texto e imágenes y luego ya vino el sonido y luego el tratamiento del color. En total fueron 7 años. ¿Y cómo viene este proceso de creación? ¿Cómo decides incorporar a esas imágenes todo el eje argumental de My Mexican? Bueno, no es un proceso nada premeditado, ni claro, ni limpio. Es una cosa mucho más caótica, visceral, intuitiva, que fui descubriendo a medida que iba avanzando en el proceso, ¿no? Yo estuve pues buscando también y viendo desde un punto de vista, desde un punto de partida que era muy inspirador, que eran esas imágenes, pues el ver pues lo mismo, ¿no? A dónde me podían llegar y ha sido esta película, pero estuve trabajando mucho en, dijéramos, probando muchas opciones distintas, tanto solo de las imágenes como de las imágenes en relación al texto, como de esos dos elementos con el sonido. Es decir, había como muchas posibilidades, ¿no? En ese sentido. Y ha sido un proceso largo y complejo, pues esos 7 años. Sí, no, además hay que decir, vamos, la película sorprende muchas cosas. Lo primero es que, además del buen estado de conservación, para los espectadores más jóvenes hay que explicar que el cine hasta el año 2015, o sea, hasta anteayer, se rodaba y se exhibía en soporte de celuloide, soporte fotoquímico, normalmente de 35 milímetros, pero el cine independiente y el cine familiar se rodaba y se conservaba lo que acabas de decir, en 16, en 8, en Super 8. Entonces, claro, este material habitualmente, pues ya, bueno, sobre todo películas perdidas, pues está degradado el color, se deterioran las perforaciones, la imagen, el sonido. De hecho, la gran pelea de las cinematecas es mantener vivo ese material y en este caso, cerrando el paréntesis, se conserva muy bien. Pero aparte de eso, sorprende que es un material de gran calidad, que pese a ser cine familiar, está muy bien rodado, está estupendo de encuadres, de continuidad. Esto se conserva muy bien. Entonces, o sea, no solamente se conserva bien, sino que sorprende bueno, pues lo bien que rodaron y montaron este material. ¿Y cómo decides crear estos personajes e incorporar esa línea argumental a las imágenes que tienes ahí depositadas? Bueno, primero, claro, yo me encontré con un total de 29 horas de material, 29 horas y media más o menos. Entonces, claro, primero, aparte de ese juego, experimentación inicial que hubo, creando pequeñas piezas cortas, etcétera, pues también hubo una selección de imágenes. Después de visionar cientos y cientos de veces las imágenes, al final empecé a hacer una selección también de las que más me fascinaban.
cosa que era difícil porque realmente al final de las 29 horas acabé con 5 que me parecían absolutamente imprescindibles que estuvieran en la película, y las primeras versiones de la película eran de 5 horas. Digo, pero es que es imposible, o sea, empieza a sacar, pero realmente pues había imágenes muy bellas, ¿no? Y muy, para mi gusto, muy espectaculares. Después, a partir de esas imágenes, fui también buscando cosas en el texto que había escrito durante 3 años, bueno, frases sueltas de todo, en cosas que se repetían, cosas a las que yo buscaba dar salida, ¿no? Y empecé a encajar ahí un poco. Y después ya es cuando empecé a perfilar mucho más los personajes de Vivian y Leon Barrett, también el personaje de Karyapali, que es el gurú, ¿no? Que me sirve muchísimo también para pues dar salida a algunas cosas, y luego sobre todo fueron las imágenes de Vivian, sobre todo las que me fueron hablando sobre el personaje, las que me dieron mucha información sobre el personaje, así como la mirada de Leon también me decía mucho de él, y eso también me ayudó a construir esos personajes. Lo que me ha pasado es que se han ido como retroalimentando texto e imágenes. A veces tenía una imagen que quería meter, que me pedía un texto y lo creaba, y a veces tenía texto que quería meter pero no tenía imagen, entonces buscaba la forma de meterlo, ¿no? Y así se han ido poquito a poco como entretejiendo texto e imágenes. Claro, el resultado de todo eso es una película con una historia que comienza y termina, pero que vas construido a partir de esas imágenes, pero sin tener que ver directamente su temática, porque no es ni la vida de tus abuelos, ni nos interesa, ni le interesa a nadie. Es una historia que comienza y termina con las imágenes que tú encontraste. Sí, sí, me ha servido en ese sentido mucho. Bueno, recuerdo siempre que leí un pequeño cuento de Thomas Mann que se llama El pequeño señor Friedemann, y cuando tú lees ese cuento en, yo qué sé, 40 páginas, sabes absolutamente todo sobre ese personaje, su vida de principio a fin y toda la complejidad de su carácter, ¿no? Y a mí eso me fascinó muchísimo, de cómo se puede lograr en tan poco decir tanto sobre una persona. Entonces me planteé también, pues eso, yo qué sé, si te pregunto a ti, ¿no? Miguel Ángel, cuéntame tu vida en 74 minutos. Tendrías que hacer una selección de una serie de hechos concretos que te han marcado, que te han hecho ser quien eres, ¿no? Y también una serie de personas con las que te has cruzado en la vida que te han hecho ser quien eres. Y a partir de ahí hice un poquito ese tema de los fragmentos, ¿no? Por eso cosas que Vivian vive, ¿no? A lo largo de 25 años más o menos de vida, que le hacen ser quien es y que le hacen tomar el rumbo que toma su vida, ¿no? Un poco. Y en ese sentido eso me ayudó mucho. Y luego está la parte del formato de diario, que en el diario, claro, el diario es la intimidad, ¿no? Es la parte más íntima. Y en la intimidad todos somos vulnerables. Y todos, creo que todo el mundo puede identificarse con esa vulnerabilidad. Entonces me interesaba mucho mostrar esa parte de Vivian y esa parte de vulnerabilidad en contraste con esas imágenes tan privilegiadas y tan, bueno, de un mundo que aparentemente es tan fantástico, ¿no? Sobre los 75 minutos, dicen los que se han ido, que luego han vuelto, que cuando te mueres, en 2 o 3 segundos ves la película de tu vida. Sí. Vamos a, ya que lo has citado a Karyapali, al Karjapali, que no sé exactamente cómo Como quieras. a mí me gusta la introducción y la reiteración que haces de sus citas. Con un poco de viveza enseguida te das cuenta de que, bueno, este Karyapali, pues, o Karjapali seguramente no existe. Me da la sensación de que te quieres reír un poco de estos escritores gurú que estuvieron sobre todo muy de moda en una época, escritores que algunos no han existido, pues como los San Rampa, como Krishnamurti creo que sí existe, pero vamos, en cualquier caso fue un producto editorial también. Losan Rampa, que fue famosísimo por El tercer ojo y una serie de libros de un monje tibetano que luego parece ser que no existía. Pues no lo conocía, pero me encanta conocer eso, por ejemplo. Sí, Losan Rampa, El tercer ojo tiene Lo miraré. Claro, tú es que es muy joven, pero fue un libro famosísimo y bueno, al final se descubrió que era un montaje editorial. Y luego hay reminiscencias, claro, porque estos además eran imitadores de escritores que sí tuvieron una trascendencia. Se me ocurre Tagore y Antoine de Saint-Exupéry, Uh -huh. dos autores muy, muy distintos,
pero que ahí ya sí entran. Pero a mí me da la sensación de que tú te quieres reír un poco de estos imitadores que atajan todo con filosofía barata. Bueno, a ver, a mí la idea de falso gurú en sí ya me parece un personaje siempre fascinante, ¿no? Es decir, el gurú Estoy solo igual. puede ser falso, porque claro, tú lo que queremos todos, buscamos desesperadamente a alguien que tenga todas las respuestas y una verdad absoluta, ¿no? Sería muy tranquilizador, igual que la pastilla de la felicidad, pero es que eso no puede existir. Existen cosas parecidas o que en un momento dado funcionan maravilloso, pero que eso no se mantiene. Entonces, eso del falso gurú, pues sí, me parece siempre como atractivo y obviamente siempre, pues, del sentido del humor, ¿no? Quiero decir, Kalyapali también es un personaje que se descojona bastante de todo, es decir, a pesar que pueden ser como muy de, pues sí, de autores que buscan como dar algún tipo de respuesta de pseudoayuda y todo esto, pues eso, al final, ahora en realidad tengo el proyecto de escribir el libro rojo de Kalyapali y me lo estoy pasando muy bien con eso, porque en teoría es un tío que se descojona de todo, ¿no? Y bueno. Pues estaremos atentos porque a mí por lo menos me ha enganchado. Cuentas en una entrevista que a tu madre le gustó mucho la película, que llegó a decir, oye, pues mis padres eran, no te has apartado mucho de cómo eran. ¿Fue así? Sí, sí, me gustó mucho porque, claro, obviamente era la persona a la que más me imponía, ¿no? Mostrarle la película. Al final son sus padres, pues a cualquiera que hagan una película con las imágenes de sus padres, pero construyendo personajes ficticios, pues es algo bastante delicado. Y me gustó mucho porque ella me dijo que había hecho un retrato más verdadero de sus padres que si hubiese explicado su vida real, ¿no? Y eso me pareció muy significativo y siempre pienso que probablemente si hubiese intentado hacer un documental al uso con intentando explicar su vida real, hubiese resultado seguramente mucho más falso, seguramente, y hubiese estado mucho más limitada yo a la hora del proceso creativo, ¿no? Hubiese estado limitada por los hechos. Y en cambio, en este caso, como no pretendía ser verosímil, lo he acabado siendo bastante, porque casi todo el mundo cree que lo que ha visto es real, ¿no? Y el comentario de mi madre también te dice que al final las imágenes transmiten, ¿no? Cierta verdad, porque a mí mucha información me la han dado las imágenes. Entonces, me parecía muy interesante en ese sentido. Sí, a mí me gusta mucho la idea. Recordamos a todos los seguidores de Filmoteca Villaverde que podéis participar. El WhatsApp 91 521 86 76 o el hashtag Filmoteca Villaverde. En el proceso de creación de la película, aquí una baza fundamental, un elemento fundamental, ha sido el montaje. Me parece que has colaborado con Cristóbal Fernández, Exactamente. viejo amigo y conocido ya de los seguidores de Filmoteca Villaverde, porque bueno, había sido alguien también muy activo en la película Mudar la piel de su mujer, Ana Claro, Sul, Ana Schultz, sí, que sí. hemos visto aquí, y que tiene más de un punto de contacto con tu película, no en el estilo ni en la temática, pero sí en ese jugar con personajes que no sabemos si existen o no existen. ¿Qué tal el trabajo con Cristóbal? Que es un tío estupendo y bueno, cuéntanos tú. No, pues una maravilla, claro, una gozada trabajar con él. A ver, yo, claro, para él imagino que también fue muy difícil porque yo me pasé 5 años trabajando completamente sola. Entonces presenté el proyecto en estado avanzado al Foro Corte Final en Documenta Madrid y eso me sirvió mucho y ahí me recomendaron trabajar con él y entonces, claro, para él imagino que fue difícil coger un proyecto pues muy personal también, ¿no? Y en ese sentido me gustó mucho la forma que tuvo de tratar el material y bueno, y que tuvimos de trabajar juntos, ¿no? Fue, la verdad, para mí un lujo total y luego pues que él obviamente es un pedazo de profesional que sabe un huevo, entonces también yo he aprendido muchísimo trabajando con él
Y luego es muy, muy, muy crack con el tema del sonido y de las músicas, ¿no? En ese sentido también empezó a marcar los puntos y luego me recomendó al sonidista con el que también he trabajado, que es Jonathan Dark, que se ha encargado del tratamiento del sonido, que me parece también que ha hecho un trabajo espectacular. Así que, ¿no? Una suerte enorme haber podido contar con él. Estupendo. En el eje argumental de la película tenemos tres personajes principales. Tenemos a Vivian, tenemos a Leo, perdón, tenemos a León y tenemos a Leo. Explícanos el lío este, el aparente lío con los nombres, que hasta que no está un poquito avanzado el nudo de la película, pues no, ese giro de melodrama en toda regla que da. ¿No temiste que el espectador se hiciera un pequeño lío, sobre todo con los nombres, con el asunto de León y de Leo? La verdad es que no pensaba, o sea, no he pensado mucho en el espectador como tal mientras hacía la película. Sí que luego me ha interesado muchísimo todo lo que me han dicho enormemente y le ha dado, para mí, le ha dado una riqueza a la película increíble que no tenía. Bueno, que es cuando cobra riqueza ¿no? Una película, cuando la gente la ve y la vive y le da como mil formas distintas cada vez que alguien la mira y me comenta algo, es un regalazo, ¿no? Pero no pensaba, me parecía también como bastante cachondo que se llamase igual, casi igual, ¿no? El amante que el marido, que además son cosas como que justamente la realidad tiene ese tipo de cosa, ¿no? Esas cosas pasan. Y me parecía, sí, que era como una especie como de broma y de cosa que, bueno, no sé, me parecía divertido. Y no pensaba que podía ser un lío. Pero de hecho hay un momento que lo hago también expresamente, que en el diario ella dice, acabo de decirle adiós a Leo, no recuerdo exactamente ahora la frase, pero y luego dice, bueno, perdón a Leo, ¿no? Que ella misma escribe en el diario como que se ha equivocado, ella misma se equivoca. Entonces, Sí, a eso me refería, que hay algún sí, momento que nos deja, pero, sí. bueno, pero vamos, en conjunto queda claro. El melodrama ha señalado más de un crítico influencias que, bueno, yo no lo sé. En lugar de dar mi opinión, te dejo que la des tú. Concretamente, citan los melodramas de Douglas Sirk, de su precursor Stahl y de su continuador Tom Haynes. No sé qué opinas de ellos. A ver, yo cuando me preguntan por las referencias y las influencias, te diré que todo lo Puedes que he leído perfectamente y he decir que no. visto. Yo no veo una gran influencia de... No me atrevo a decir nada porque yo no tengo ni idea. Es decir, que yo lo que sé es que la primera película que he visto de Douglas Sirk fue hace muy poco. Muy poco es muy poco. Es decir, este año 2021. Entonces, claro, para mí es un honor que me comparen con, ¿sabes?, directores de cine o directoras de cine pues, ¿no?, de ese nivel, pero que no soy consciente de las influencias que he tenido. Sí que creo que todo lo que he leído y he visto me ha influido, obviamente, y está ahí, y habré sacado todo de algún lado, seguro, pero no puedo, me cuesta mucho decir nombres concretos, igual que he dicho antes la historia esta de Thomas Mann, o por ejemplo los libros de Stefan Zweig, ¿no? También me han, yo creo que ahí sí que puedo ver quizá un vínculo, ¿no? Ahí puedo ver la mano de lo que he leído en ese sentido. Y en cuanto a películas, pues no sé, la verdad. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, yo particularmente como aficionado no veo Mm, gran influencia ni de Sirk ni de alrededores. Veo unas referencias más directas, que a lo mejor ahí sí me das la razón, en El río de Renoir, que no sé si lo has vuelto a ver hace poco, en cuanto a esa exaltación rusoniana de la naturaleza. Y luego te quería hacer una pregunta, que es si has visto Una historia para los Modlin, sí, de Sergio Osman, que sí. tiene mucho, no influencia, pero sí recuerda de una manera más directa a My Mexican Breakfast.
La vi en noviembre del año pasado, del 2020, porque en octubre o noviembre hicieron con The Duque una sesión donde juntaron Una historia para los Motlin y mi película. Y me hizo mucha ilusión, porque estuvimos ahí con Sergio Ockman, pues que juntaran el corto con la película, y fue, la verdad que fue un coloquio interesantísimo, y la película obviamente me pareció una maravilla el corto de Sí, pero Sergio. no lo conocías antes, porque es que No, también ha habido alguien que ha escrito de más diciendo que, bueno, que tu película estaba basada en aquella, bueno, lógicamente si no la has visto es no puede que estar basada. no la he visto, pero que es que, claro, hay tanta... A mí lo que me gusta de cualquier película o cualquier libro, yo como lectora y espectadora, es una obra que me deje espacios libres para yo rellenarlos como quiera, ¿no? Entonces, mi película también deja muchos espacios libres para que cada cual los rellene como quiera, y lo que yo veo es que mucha gente ve cosas que tienen que ver con su propia vivencia, experiencia, Sí. con lo que conoce, etcétera. Entonces, desde lugares que la gente ve que en la película no aparecen, como por ejemplo, hay gente que ha visto México, Egipto, La Habana, el Camino de Santiago, esos sitios no están en la película, pero la gente los ve y a mí me encanta que los vean, y si los ven, pues existe. Y si alguien ve Una historia para los Motlin en la película, pues fantástico, es decir, no, maravilloso. O si ve la influencia de Douglas Sirk, pues que, no sé, a mí me parece que lo que se ve en una película tiene mucho que ver con la película, y más todavía con la persona que la mira, ¿no? Sí, Entonces, me parece muy interesante eso que dices. Muchas veces se especula y se escribe este director, este autor tiene influencia de tal, tal, y luego está muy bien que los directores salgáis al paso y decir, bueno, pues no tiene por qué, aunque claro, lógicamente pues hay coincidencias en... claro, yo había visto, por ejemplo, Un instante en la vida ajena, perdona, de Madronita Andreu, bueno, la Sí, película, esta la vi. Había visto Tren de sombras de Guerín también, que me encantó, y había visto así de cine de archivo, por ejemplo, otra película que nunca logré ver y que voy a ir a ver la semana que viene en Barcelona porque hace una sesión, es Una hora sola, Tiborrey, que es una película italiana que, bueno, que también me habían recomendado varias veces y pues no la pude ver. Pero, pero bueno, eso que es interesante también. De hecho, a raíz de influencias que la gente ha visto en la película, estoy leyendo libros y viendo películas que me gustan mucho. muy bien, oye, Nuria, pues ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchas Y gracias. nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu película sobre todo, que en mi caso me ha vuelto a gustar una vez más. Ha habido espectadores que la han visto hoy que ya la conocían también y la querían volver a ver. Y nada, pues, oye, pues un abrazo muy fuerte y esperamos estar atentos a lo próximo que hagas Bueno, y si puede ser ya con público presencial y darnos un ojalá, abrazo y ojalá que vernos. sí. Muchísimas gracias, y sí, me encantaría ir para allá en cuanto se pueda. Y muchas gracias a vosotros por invitarme y a la gente que la ha visto. Nada, gracias a ti. Queda recordar a los seguidores de Filmoteca Villaverde que el próximo día 23, la semana que viene no hay cine, el día 23 tendremos Una ventana al mar, también en medio primicia, una película muy reciente, española, y estará con nosotros su director, Miguel Ángel Jiménez. Muchas gracias a todos, gracias otra vez, Nuria, un abrazo fuerte y hasta el próximo día.